La vida está llena de paradigmas y muchas veces no nos atrevemos a cuestionarlos. Pensamos que hay un orden para todo y no se debe cambiar. Por ejemplo, ¿quién nos dijo que la entrada se sirve antes del plato fuerte? ¿O que la belleza debe seguir un estándar? ¿Quién dijo que los hombres no lloran? ¿O que las mujeres deben quedarse en casa cuidando a los niños? ¿Que trabajar 40 años en un mismo lugar es sinónimo de progreso? ¿O que para triunfar, primero hay que estudiar y después trabajar? Nos dijeron que si algo funciona, lo dejemos igual, cuando en realidad siempre hay oportunidad para mejorar. Que la educación no puede cambiar, o que para empezar a estudiar, debes esperar a enero. Ha llegado el momento de hacer las cosas de manera diferente, de desafiar lo establecido y contribuir con la sociedad. El futuro te espera en la universidad que lo tiene todo. Somos la Universidad Panamericana. Aquí si tú quieres, puedes. Buenas noches a todos, mi nombre es Luis Garnica, soy gerente de Relaciones Públicas y Marketing de Global Opportunities, la firma de migración canadiense que estará impartiendo la charla el día de hoy a ustedes. En siguiente será la licenciada Miriam Gutiérrez, quien es la persona que tiene las licencias y experiencia para poder realizar procesos migratorios en Canadá. Ella les explicará y les comentará un poco más al respecto. Le doy la palabra a la licenciada Miriam Gutiérrez. Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos precisamente a hablar o a enfocarnos a hablar del sistema migratorio canadiense el día de hoy. Así que bueno, vamos a estar hablando, de repente me estaré refiriendo específicamente a Guatemala, pero independientemente de dónde sean, el sistema migratorio canadiense abarca a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. Así que bueno. Vamos a empezar con la charla. Es pues un poquito, digamos, extensa en cuestión de contenido, de información. Entonces les sugiero que vayan escuchando y ya de ahí preguntas o demás los pueden ir dejando en sus comentarios y de ahí vamos a partir ya al final con algunas respuestas en este caso. Así que bueno, pues vamos a empezar hablando inicialmente de nosotros, de Global Opportunities, pues para ir teniendo claro quiénes somos. Y bueno, nosotros somos un despacho jurídico que se especializa exclusivamente en derecho migratorio canadiense y en este caso, dentro de los procesos canadienses hay pues bastantes tipos de programas. Esta vez nos vamos a enfocar a aquellos que están orientados a personas que están fuera de Canadá, que van o quieren emigrar ya de manera permanente y vamos a estar hablando al respecto en ese sentido. Así que bueno, para poder ejercer derecho migratorio hay que contar con las licencias pertinentes, ahí las pueden ver, ese es el logotipo rojo, es a nivel federal, que es el College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego también está en este caso lo relativo a provincias, porque hay provincias que requieren en ese sentido, licencias extras también, como lo es Quebec y lo es Saskatchewan. Nosotros no practicamos para el área de Quebec, así que aquellas personas que quieran enfocarse al área de Quebec, pues la recomendación es revisarlo con alguien que de preferencia radique en Quebec y bueno, pues su idioma predominante sea el francés en este caso. Así que bueno, la otra provincia es Saskatchewan, ya más adelante estaremos hablando al respecto, pues es una de las provincias con mayor demanda en este caso a nivel profesional. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a también a revisar cuando nosotros tenemos en principio una asesoría, y esto lo comento en un principio para que se vaya entendiendo todas las cosas que se, digamos, toman en cuenta para revisar el perfil de una persona y valorar si en efecto es apto para algún tipo de proceso o demás, pues vamos a ir revisando diferentes aspectos. Dentro del sistema canadiense hay bastantes programas y lo primero que hay que hacer es definir a cuáles específicamente se es elegible.
Punto número 1, hay que quitarnos a veces un poquito las ideas que tenemos frente a otros sistemas migratorios, como quizá puede ser Estados Unidos o Australia o algún otro país, porque bueno, el sistema canadiense es bastante específico, funciona de manera diferente y también tener claro pues cómo vamos a hacer este proceso. Por ejemplo, si somos solteros o solteras, bueno, pues digamos, la asesoría pues va a consistir en revisar tu perfil. Pero si tienen pareja, independientemente de que estén casados o no, y ya tienen un proyecto de vida, hay que considerar también a la pareja dentro del perfil. No es como que vamos a tener muchas asesorías, no, simplemente si tienen pareja, pues se realiza en pareja la asesoría, si tienen familia, es decir, entiéndase por familia si tienen hijos o los hijos de su pareja, en este caso, pues se considera. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas personas piensan en, bueno, primero voy yo, después va mi familia y demás. Hay procesos en los que se puede hacer, hay procesos en los que hay que establecer por qué. Por ejemplo, procesos hacia residencia permanente, sobre todo con los hijos. Si no los vamos a incluir, hay que tener una razón válida para ello, porque si no, después podemos perder ese derecho. Por ejemplo, hay papás o mamás solteras, lo cual no es mayor inconveniente, pero en ocasiones al estar separados, divorciados o cual sea su situación en ese sentido, pues necesitamos algún permiso por cuestiones de custodia o demás de los niños para viajar. A veces no se tiene. Entonces, bueno, esas son razones válidas en el decir, bueno, en este momento no va a poder viajar conmigo, pero más adelante sí lo quiero hacer y tomar pues las precauciones relativas al proceso para que más adelante no se pierda ese derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas considerarlas porque pues de repente sí estamos acostumbrados a cómo funcionan regresamos al punto donde tenemos ideas a lo mejor de otros sistemas migratorios y no necesariamente es lo mismo en Canadá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer ese perfil y puede haber muchas variaciones porque a lo mejor tú estudiaste ingeniería civil, pero te dedicas a trabajar en otra cosa, tu experiencia es en otro rubro, puede ser que a lo mejor todavía no acabamos la carrera o apenas la terminamos, o bien en este caso, pues nunca hemos viajado, nunca hemos salido del país o sí hemos salido, incluso hemos tenido pues cuestiones como algún tipo de deportación o hemos estado de manera ilegal en algún otro país, lo cual obviamente se tiene que revisar en ese sentido. Entonces, hay personas que van a tener pues un perfil bastante ya preparado, hay personas que van a tener que trabajar en algunas cosas, en algunos requisitos, entonces, bueno, sobre eso también vamos a ir revisando porque ya en función de eso vamos a ver exactamente a qué programas se es elegible, ¿no? De repente se puede ser elegible a un programa, a varios, dependiendo, ¿no? Entonces, ya que lo tengamos claro, porque vendrá una serie de cosas que pedimos antes de ya tener una asesoría para pues poder tener esto claro y al momento de sentarnos revisar específicamente esos programas a los que se es elegible, ya en ese sentido conocer pues los tiempos de procesamiento, las fases que va a tener ese programa porque van a ser variables. Hay programas que pueden durar 6 meses en tiempo de procesamiento, hay programas que pueden durar 2 años, va a variar en este caso, ¿no? Entonces, es importante organizar nuestros tiempos. Si habrá programas que sí nos permitan trabajar en los requisitos que vamos a cumplir, habrá programas que pues tienen ya como fechas específicas o parámetros específicos en ese sentido y de ahí partimos, ¿no? Entonces, toda esa información se va a conocer e incluso cuando terminan la asesoría ya la llevan por escrito para que ahí lo tengan, lo vuelvan a revisar, los pasos a seguir en la aplicación, cómo se procesa, cuánto cuesta, en qué momento hay que hacer qué cosa, toda esa parte ya se va a ir reflejando en ese sentido, ¿no? Entonces, eso nada más para tenerlo claro. El sistema canadiense afortunadamente nos permite programarnos y lo ideal es conocer anticipadamente cuáles son nuestras oportunidades y sobre eso empezar a trabajar en este caso para realmente ir generando lo que se requiere para sobre todo aquellas personas que quieran ya emigrar de manera permanente en este caso. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hablar de dos conceptos para mantenerlos separados, diferenciarlos, porque luego muchas personas aquí es donde se nos confunden.
Y vamos a hablar de visas que son temporales, son por un tiempo específico, seguimos siendo de Guatemala, por ejemplo, o sea, seguimos siendo extranjeros. Y luego está el proceso hacia residencia permanente, que ya como su nombre lo dice, pues es para establecernos dentro de Canadá. Vamos a tener ya todos los derechos como cualquier canadiense. En este caso, lo único que no podemos hacer es votar o correr por un cargo público, en este caso. Entonces, en ese sentido, cuando tengo mi residencia permanente, pues yo ya soy libre de trabajar o de estudiar o de entrar o de salir. Como cualquier canadiense ya tengo todos los derechos. Como les dije, solo no podemos votar, correr por un cargo público en este caso, ¿no? Entonces, vamos a empezar a revisar qué son las visas. Vamos a tener 3 tipos que van a ser de turismo, de estudio y de trabajo en este caso, ¿no? Entonces, muchas personas se enfocan a querer venir a trabajar a Canadá directamente, ¿no? Por muchas cuestiones, por lo que escuchamos mucho en redes sociales, de repente nos platican que es muy sencillo o vemos un montón de información y la realidad es que no necesariamente es así. Hay que tener cuidado con lo relativo a la parte de trabajo porque también ahí es donde radica la mayoría de los fraudes. Nosotros de repente hemos viajado o estado en otros países y en efecto nos ha pasado que ha habido personas que desafortunadamente han tenido muchos problemas con ese tipo de cosas. Hemos visto incluso que publican a veces en periódicos que Canadá está necesitando todos estos trabajadores y demás. Y hay que tener cuidado con eso porque pese a lo que se puede pensar en función de que Canadá necesita trabajadores en ese sentido, la realidad es que el proceso canadiense está enfocado más que nada a obtener la residencia permanente. ¿Ok? Las visas de trabajo son uno de los procesos desafortunadamente más complejos, sobre todo si tu país no tiene un tratado específico con Canadá para ayudarnos en ese sentido. Entonces, en Latinoamérica, los únicos países que tienen ese tipo de tratados son México, Chile y Costa Rica, en este caso, ¿no? Entonces, pues, como en el caso de Guatemala, pues no tendríamos, si queremos obtener un permiso de trabajo, pues ir por la vía ordinaria que se denomina LMIA, Labor Market Impact Assessment. Ahí pueden ver algunas imágenes en las presentaciones y a partir de esta diapositiva van a ver otras más. En este caso, ya si visitan la página de nosotros, www.globalopp.ca, pues ahí van a poder en todo caso ampliar un poco más la información. Así que bueno, el LMIA o cuando vamos a obtener una oferta de empleo, no hay que confundir el concepto oferta de empleo con el simple hecho de que alguien nos dijo, oye, yo te ofrezco trabajo, porque eso no es una oferta de empleo. El término ya efectivo en el sistema migratorio canadiense de oferta de empleo es el proceso a través del cual el empleador pasa para poder pedir autorización para contratar a un extranjero. Entonces, por ejemplo, si tú eres ingeniero civil, pues como ingeniero civil te tendrán que contratar porque eso es lo que tú estudiaste, eso es en lo que tú tienes experiencia. No te podrían estar contratando para trabajar en un restaurante porque el proceso no se va a dar. Tiene que haber elementos que demuestren que tú tienes los estudios o la experiencia comprobable para poder ejecutar ese tipo de posición. Y para esto, el empleador pasa por un proceso de recursos humanos donde demuestra que no había residente permanente o ciudadano canadiense que pudiera cubrir esa posición. ¿Ok? Hasta ahí vamos a veces bien, pero después se le abre pues una pequeña, vamos a llamarle auditoría financiera. La empresa tiene que demostrar cuántos empleados tiene, cuántos son extranjeros, cuál va a ser tu salario, porque los salarios aquí están ya establecidos conforme a la ley. Aquí todas las posiciones están clasificadas, entonces en función de la clasificación viene tu salario, que igual ya está estipulado por parte de gobierno, eso no hay manera de evadirlo, precisamente para evitar que por ser extranjero pues nos vayan a pagar menos de lo que corresponde, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso van a verificar que las empresas pues vayan al corriente con sus impuestos, una serie de documentos, y ahí es donde no necesariamente quieren hacer eso de manera así como inmediata. No es que no pase, pero por ejemplo, si tú te vas a buscar en internet o demás,
pues pudiera darse la probabilidad o la suerte en ese sentido de que encontraras a alguien que quisiera hacer esto por ti, pero no es, digamos, lo habitual. Usualmente, pues de repente hay empresas que tienen, no sé, trabajas con la empresa canadiense desde tu país o ya llevas un tiempo trabajando con ellos, puede ser de manera remota o en algún branch de tu país y entonces, bueno, ya deciden traerte o muchas veces son personas que ya han estudiado y trabajado acá, entonces la empresa quiere retenerlos y los ayuda con ese tipo de proceso. Dependiendo, se pueden dar los casos, por ejemplo, en el área de IT, si es un poquito más favorable. Pero bueno, esto nada más se los comento porque sí tenemos que tener clara esa parte. No nos van a cobrar por emitirnos una oferta de empleo, es decir, no voy a pagar estas cantidades exorbitantes. Oye, me están cobrando que $10,000 o $20,000 porque me van a dar una oferta de empleo, ya ahí ya vamos mal, porque obviamente eso no es legal. Entonces, en ese sentido, si ustedes tienen una oferta de empleo, siempre es bueno tener una asesoría, asegurarnos que la empresa es canadiense, revisarlo, sencillo, que tengan, puedes revisar su página web, que tengan un correo institucional, verificar. Nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones o la cita con el empleador, con la persona que van a emplear, cubrimos, ok, cuáles son los requisitos de cada persona, que la empresa esté consciente de lo que implica y de ahí partimos en ese sentido para verificar que la oferta sea genuina y que, bueno, tú también, pues realmente vayas a ir por un proceso que en realidad sí va a derivar en un permiso de trabajo. ¿Por qué? Primero tienen que aprobar esta oferta de empleo por parte de migración, que se conoce como LMIA. Después que esté autorizada, ahora sí, ya podemos procesar la visa de trabajo propiamente, en este caso. Entonces, en ese sentido, es importante verificarlo y tenerlo en cuenta, pues, para evitar cualquier tipo de situación, como les digo, de fraude, de este tipo de cosas, porque entiendo que la mayoría lo que quiere venir es trabajar y demás, pero ese tipo de procesos está centrado también para cubrir ciertos requisitos en este caso, ¿no? Entonces, a lo largo ya también de la charla vamos a ir platicando porque también hay procesos y la mayoría de las personas a veces desconoce esa parte y quiere llegar directo a trabajar, pero la realidad es que hay muchos programas migratorios para llegar directamente como residente permanente que no necesariamente requieren que nosotros tengamos una oferta de trabajo. Es decir, ya en función a mi perfil, ya lo que yo ya cubro de requisitos y demás, puedo pasar a ese proceso que va a depender enteramente de mí, no necesariamente de que alguien me dé o no me dé la oferta o todo este tipo de situación, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta y ya de ahí partimos porque a veces hay muchísima confusión con este tipo de situaciones. Hay programas que sí requieren que tengas una oferta de empleo y cuando se refieren a la oferta de empleo es una oferta de empleo que ya ha sido acreditada, validada, que ya pasó por un proceso de LMIA y fue aprobado por migración en ese sentido. Entonces, nada más para tenerlo claro, pues así va a funcionar este tipo de procesos relativos a trabajo. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar, más adelantito hablaremos de la parte de estudio, lo vamos a retomar en un momento. Entonces, bueno, disculpen que de repente tomo té porque como yo hablo todo el día, se me cierra la garganta. Pero bueno, hablando de residencia permanente, tener claro esto. Si tú estás en Guatemala, pues tú eres nacional de Guatemala, tienes tu pasaporte, entonces tú pues viajas, entras, sales, en función de tu pasaporte, pues algunos países te piden visa para viajar en ese sentido, pero en tu país propiamente tendrás tus propios derechos y tendrás derecho pues a trabajar libremente, a estudiar libremente, según los derechos que correspondan con tu país, ¿no? Entonces, en este caso, tú vas a optar a la residencia permanente. Entonces, ¿qué vas a obtener cuando postules y obtengas esa residencia permanente? Pues bien, todos esos derechos que como canadiense tenemos. El primer derecho, y es de ahí de donde van a partir los requisitos para los programas, en este caso, es el derecho a la salud. Aquí, el derecho a la salud es
fundamental, pues, o todos tenemos acceso de manera gratuita a ese tipo de servicios. Es decir, vamos a tener acceso, pues, a doctores en general, si es un médico de familia, si es un especialista, lo que quieras de especialista, ¿no? Hospitales, cirugías, por ejemplo, en época de pandemia, todos los servicios estuvieron cubiertos, incluso para personas que no eran canadienses. En época de pandemia fue gratuito para todos. Entonces, en ese sentido, esa es una parte muy importante de los derechos que como canadienses se tienen. Y en ese sentido, pues hay algunas cosas que obviamente no cubre, por ejemplo, el dentista, el ortopédico, pero eso por lo regular lo cubren los beneficios de tu trabajo. Entonces, ya cuando estás trabajando tienes ciertos beneficios y de ahí se va cubriendo. Entonces, realmente por esa parte, afortunadamente, en el caso de nosotros, pues no nos preocupamos y vamos a ver cómo nos impacta en ese sentido para lo que vayamos a ir obteniendo. Ahora bien, cuando ya somos canadienses, ahora sí ya tenemos derecho a becas en la parte educativa si queremos estudiar a lo mejor ahora un posgrado, una maestría, todas esas cosas lo vamos a tener. De manera gratuita se tiene derecho a la educación desde kindergarten hasta high school, ¿no? Algunos le llaman secundaria, bachillerato, en cada país es diferente cómo le llaman, pero bueno, todo ese lapso es de manera gratuita en este caso, ¿no? Entonces, y bueno, pues afortunadamente en la parte económica es uno de los países más estables, con más recursos naturales, y es un país que en efecto tiene una necesidad de migrantes, pero el enfoque migratorio realmente está sobre todo hacia quien quiere venir a recibir de manera permanente. Los programas realmente están establecidos en ese sentido. Canadá tiene una política de migración bastante abierta, es un país multicultural en ese sentido. Y esto se los comento porque muchas personas tienen esta idea también de, no, es que voy a llegar y voy a tener que trabajar en lo que sea, y entonces mi carrera, ¿qué va a pasar? Y demás, ¿no? Realmente aquí, precisamente porque ya es un país de migrantes, o sea, para donde voltees va a haber alguien que es de otro país, que habla otro idioma aparte del inglés o el francés, que ha trabajado en otro lado, que quizá estudió en otro país también. Eso es parte de la cultura canadiense en sí, es un país de migrantes. Y en este caso ya están todas las instancias pertinentes en función de la parte educativa. Ahora bien, en la parte educativa, las únicas personas que realmente sí tienen que pasar por un proceso de licencia, que eso es un poquito diferente. No es que vamos a estudiar toda la carrera nuevamente, no, vamos a optar a una licencia. Las licencias son para efectos de nosotros tener responsabilidad frente al cliente o paciente. En caso de negligencia entran seguros en ese sentido. Hay una serie de regulación por parte del gobierno o tenemos que estar en constante eh, actualización, ¿no? Dependiendo. Y esas son las áreas de derecho, medicina y educación. Educación refiriéndonos a educación igual para menores de edad, o sea, de kindergarten hacia high school. Para las personas que trabajan o son, por ejemplo, profesores de universidad, eso no. Pero, ¿esto por qué? Porque son las tres áreas que regula migración propiamente. Pero bueno, ya dentro de una asesoría, cuando hablamos, por ejemplo, con algún médico o demás, ya explicamos cómo se lleva a cabo ese proceso, o con un abogado, o dependiendo de lo que se dediquen en este caso, ¿no? En ese sentido, pues se va abarcando. Las personas que tienen más amplitud, aunque es la parte de medicina, y eso lo revisaremos un poquito más adelante, es enfermería, porque por ejemplo en este momento se van a abrir, o a partir del año que viene se van a abrir bastantes programas para enfermería, porque enfermería es la ocupación ahí sí, en demanda por excelencia, porque como se los dije, la parte de salud para los canadienses es gratuita, entonces obviamente siempre hay una demanda importante de la parte de enfermería y ellos o ellas pueden accesar de manera un poco más ágil a sus licencias y demás. Entonces ahorita ya pasaremos a hablar un poquito más de eso, pero hay programas específicos en ese sentido. Ahora bien, en este caso, dentro de los procesos de residencia permanente en ese sentido,
bueno, afortunadamente todavía somos el país número 1 en calidad de vida. También es uno de los mejores países para las mujeres en muchos sentidos, en cuestión de seguridad social o beneficios. Por ejemplo, aquí la parte de maternidad está cubierta por un periodo, pues, de un año. Hay provincias que hasta un año y medio, obviamente es compartida, ¿no? Con la otra parte, en este caso, dependiendo cómo quieran organizarlo en ese sentido. Pero bueno, también es uno de los mejores países para la crianza de los hijos y para el retiro en este caso. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar ya de cómo van a ir funcionando los programas. Vamos a situarnos en el espacio. Este es Canadá y aquí tenemos los 3 territorios en la parte norte, que es Yukon, Northwest y Nunavut. Y los 3 territorios son muy fríos, ahí sí, porque hay muchas personas a las que les preocupa el clima. Sí, ahí sí es muy frío. Realmente a esos programas no nos enfocamos directamente. Hay personas que si quieren ir a esas zonas, pues ya dentro de una asesoría lo revisamos. Yo sí tengo clientes, por ejemplo, en Northwest Territories, en este caso, pero bueno, ahí ha sido por situaciones específicas que han querido ir y bueno, ¿no? Luego vamos a hablar de las provincias. Ese es como el mayor enfoque en función de los programas migratorios. Vamos a empezar ahí con British Columbia. British Columbia, las ciudades más importantes son Vancouver y Victoria. Luego está Alberta, que es Edmonton y Calgary. Luego está Saskatchewan, que es Regina y Saskatoon. Manitoba con Winnipeg. Ontario con Toronto, que es donde estamos nosotros, y Ottawa, que es la capital. Luego está Quebec. Y acá están las provincias del Atlántico, en este caso, que son New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia y Newfoundland, en este caso. Ahora bien, si ustedes ven aquí, que eso ya va a cambiar el año que viene, pero bueno, lo que ven ahí son los salarios mínimos por hora. Ese es el salario mínimo por hora en cada zona, en este caso. Y entiéndase, aquí en la jornada laboral tiempo completo es a partir de las 30 horas. O sea, si tú trabajas 30 horas, se entiende que ya esa es una jornada laboral de tiempo completo, pero usualmente se trabaja 40 horas a la semana. Un trabajo de medio tiempo, pues es 20 horas a la semana. Ese es un salario mínimo. Vamos a suponer que estabas trabajando a lo mejor en una cafetería, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más adelante veremos algunos ejemplos, por ejemplo, ya, valga la redundancia, de los salarios a nivel ya profesional, pero bueno, esto nada más para tenerlos en cuenta en ese sentido. Y aquí vamos a empezar con algunas, digamos, concepciones que de repente es un poquito difícil de transmitir, porque ya hasta que estás acá, porque vamos en Latinoamérica, tendemos a pensar que hay que llegar a cierto tipo de ciudades porque ahí nos va a ir mejor, por ejemplo, en Toronto o en Vancouver, y la realidad es que no necesariamente. Porque, por ejemplo, Ontario y British Columbia ya no tienen una necesidad tan amplia de migrantes en ese sentido. Los programas son muchísimo más competidos en este caso, ¿no? Y también el costo de vida es mucho más alto. Entonces, ahí si ustedes ven los salarios, es que me va a ir mejor porque ahí pagan más. No, ahí gastas más. Entonces, en ese sentido hay que tomarlo en cuenta. Un ejemplo, en Toronto, una renta, vamos a suponer, ya cuando te fue muy bien, vamos a suponer que quisiste un departamento de una habitación. Estamos hablando de un departamento de una habitación pequeña, ¿no? Versión Toronto, porque son chiquitos. Si bien te fue, pues, no sé, 1,800, obviamente depende, ¿no? Qué tan cerca de Toronto, porque eso ya estamos hablando como afuera, en los suburbios, ¿no? Pero, porque ya entre más cerca, pues, no sé, a lo mejor 2,000, 2,500, incluso más, dependiendo dónde quieras vivir. Pero esto se los comento porque, por ejemplo, pues con $1,500 a lo mejor nos estamos rentando una casa de 3 habitaciones en New Brunswick o en Saskatchewan en ese sentido. Y este año sí hemos visto una diferencia porque hemos tenido pues clientes que incluso han venido a áreas como a zonas como Vancouver o Toronto, han querido venir, por ejemplo, a estudiar ahí. Regresamos al punto, piensan que ahí es donde mejor les va a ir y demás, y resulta que no necesariamente.
y tienden o eventualmente ya estando aquí, pues hacen la transición hacia otras provincias, lo cual no es lo ideal porque pues te consume dinero, te consume pues tiempo, ya es un esfuerzo detrás de todo, ¿no? Y sobre todo si vienes con familia, vienes con niños, ahí vamos otra vez a movernos. Entonces, lo ideal es conocer también en función de nuestro perfil específicamente, qué provincia nos va a brindar más oportunidades, porque cada quien tiene pues diferentes necesidades. Hay personas que dicen, yo quiero ir, pero quiero eventualmente comprar una casa o yo me quiero eventualmente ayudar a otros miembros de mi familia o yo quiero abrir un negocio o no, a mí me interesa este tipo de trabajo muy en particular. Cada quien es diferente, ¿no? O a mí me interesa ir a un lugar en donde mis hijos tengan mayores beneficios. Entonces, sobre eso se va revisando porque ya dentro de una asesoría, pues ya vamos a atender cosas un poco más personales. Entonces, de ahí partimos y vamos revisando, porque a veces nosotros queremos un lugar específico, pero no necesariamente ese lugar se adecua a nuestro perfil. Entonces, vamos a tener un proceso muchísimo más tedioso que si nos vamos hacia un enfoque donde realmente nuestro perfil sea necesitado. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, vamos a tomar esas consideraciones porque regresamos al punto. Hay programas donde no vamos a necesitar esa oferta de empleo. Es en función a lo que ya tenemos que vamos a poder accesar a esa residencia permanente. Entonces, bueno, vamos por lo regular de lo que con nuestro perfil sea, pues, más sencillo y luego pues ya cada quien se va complicando según lo que quiere ser, ¿verdad? En ese sentido vamos a ir revisando, pero bueno, hay muchos programas, realmente ahí dice que 60, pero ya esta última revisión que se hizo, incluso tenemos una nota en el website, ya hay más de 80 programas, han ido abriendo muchos programas, otros han variado, mantienen su nombre, pero cambian. ¿Y esto por qué se los comento? Porque si ustedes se están basando en una experiencia de alguien de hace 10 años, definitivamente lo que hizo, a lo que le fue bien, que bien porque fue en aquel entonces, pero ya no aplica. Los procesos migratorios son en el sistema canadiense muy cambiantes. Cada año tenemos cambios, tenemos reestructuraciones según las necesidades. De repente, en algún punto había provincias que eran muchísimo más flexibles en función de que van cubriendo ciertas necesidades, pues ya no necesariamente, y así va cambiando todo el proceso. Entonces, esto se los comento porque no necesariamente nos podemos basar en un caso específico, porque, como les digo, va cambiando. Por ejemplo, si nosotros tenemos la idea de emigrar a Canadá y queremos hacerlo a corto plazo, bueno, pues hay que ejecutar esta parte. Oye, lo queremos hacer a largo plazo. Yo no, yo lo estoy pensando como en para dentro de 5 años. Bueno, pues dentro de 5 años vuelve a revisar porque muy probablemente ya cambió el esquema, ¿no? Entonces, eso es importante irlo revisando en ese sentido, porque sí hay muchos cambios en el sistema migratorio canadiense a lo largo del año. En este caso, por ejemplo, la última, ahorita tuvimos un cambio de la codificación laboral, o NOx, que se llama, porque cada 10 años se revisa y entró ya una nueva. En este caso, hay portales de ciertas provincias que se están adecuando, dependiendo, como les digo, y hay cambios o vienen programas también nuevos. Casi siempre cuando vamos cerrando el año, pues empezamos como en esta etapa de transición hacia lo que se va a decretar para 2023 en este caso. Entonces, bueno, dentro de los programas hacia residencia permanente los vamos a dividir en dos grupos principales, programas a nivel federal y programas a nivel provincial, ¿ok? Entonces, vamos a dividir esos programas en este caso y, bueno, si algunos de ustedes ya empezaron a revisar lo relativo a migrar, quizá vieron el concepto de Express Entry. Express Entry es el sistema mediante el cual se revisa a algunos de los programas federales, sobre todo, o algunos provinciales para verificar puntajes o algunas otras cosas. Pero no es Express Entry el programa en sí. Por ejemplo, los programas a nivel federal son 3 categorías, son las que podemos ver en la página de migraciones. La categoría de trabajador calificado, que es Federal Skilled Worker.
trabajador de oficio y experiencia canadiense. Ahora, estos programas a nivel federal tienen determinados requisitos. Todos los programas van a tener un puntaje, ¿ok? Sean programas federales, sean programas provinciales, va a haber puntajes en ese sentido. Siempre hay que tener claro nuestro puntaje. Y aquí también hay un error que de repente se comete, porque no basta con tener un puntaje elegible, es decir, reúno los requisitos mínimos de la aplicación, voy a ingresar a mi aplicación. ¿Por qué? Cuando nosotros ingresamos las aplicaciones al sistema migratorio canadiense, es un sistema, no las están viendo todavía. Pero ya para ese entonces, en ese sentido, pues tuviste que haber, pues, en este caso, pues ya presentado exámenes oficiales de idioma, evaluaciones educativas, pues ya incurriste en un gasto, regresamos al punto, tiempo, esfuerzo, y eso no quiere decir que nos vayan a seleccionar. Entonces, punto número 1, tenemos que tener en cuenta el puntaje al día de hoy que tenemos, si eso es válido, si necesitamos mejorar el puntaje, cuál es el puntaje competitivo para la aplicación para la que yo quiero postular en este caso. ¿Por qué? Porque eso lo rigen las mismas personas que están participando. Entonces, los puntajes se van a ir elevando en ese sentido o bajando según cómo vaya funcionando. Pero es hasta que seleccionan mi perfil, entonces empiezan a procesar mi aplicación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preparar bien mi aplicación para que de ahí podamos partir hacia una selección en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí vamos con estos parámetros, porque sí es importante. Y regresamos al punto, no necesariamente vamos siempre a escuchar lo que queremos escuchar, eso es un hecho, pero más vale, porque estos son procesos de transición en donde muchas veces ya vas a incluir a tu familia. Es más, la mayoría lo hace precisamente por su familia o porque quiere un mejor trabajo, mejor economía, diferentes cosas. Entonces, sí, hay cosas que nosotros vamos a hacer, pero también requieren un poco de trabajo de su parte en ese sentido. Y muchos preguntan respecto al idioma, ¿no? Oye, voy a tener que tener idioma. ¿Y cuánto va a ser del idioma? ¿Y cómo voy a trabajar en el idioma? Y toda esa parte. Entonces, sí, el idioma para los procesos canadienses es un sí o sí. No hay de otro. ¿Por qué? Regresamos a este punto donde hablábamos de que el sistema está enfocado en que tú obtengas la residencia permanente. Entonces, la idea de que tú obtengas la residencia permanente es que tan pronto tú llegues, desde el primer día tú puedes empezar a trabajar y vas a tener todos los incentivos por parte del gobierno para hacerlo y sobre todo a nivel profesional, en este caso. Vas a tener también por parte de gobierno, pues, habilitados trabajadores sociales que nos van a ayudar con buscar trabajo, generar nuestro resume, si necesitas todavía más clases de inglés, integración, queremos becas o demás, toda esa parte va a estar ya centrada en ese sentido. Pero en la medida que nosotros mejoremos nuestro idioma, nos vamos a incorporar de manera más ágil a la parte laboral, sobre todo, y vamos a ser productivos, que es lo que interesa en este caso. Entonces, en estos programas a nivel federal, ¿ok? Son los más estrictos con el idioma, pero recuerden que solo son 3 categorías, ¿ok? Solo son 3 programas. Lo que pasa es que es lo que la mayoría conoce. Aquí empezamos con niveles de inglés en un nivel de 6 para efectos de IELTS general. Ese es el examen que se toma en Latinoamérica, en Guatemala específicamente, es IELTS general. El otro examen que se puede tomar es CELPIP, pero ese solo se presenta en Estados Unidos, Canadá o algunos países asiáticos. Ok, entonces, bueno, en Latinoamérica es el IELTS general, ningún otro. Que si TOEFL, que si... No. IELTS general para efectos migratorios, nada más. Ok, ahora, para el francés se presenta en la Alianza Francesa, se llama TEF Canadá o TCF, son esos exámenes. Y bueno, pues en este caso hay quienes optan a que van a presentar la parte del inglés, hay quienes optan a presentar el francés, hay quienes van a presentar ambos, depende de cada quien. Ahora, si quieren presentar ambos porque quieren mejorar su puntaje, simplemente la recomendación sería que si ustedes ya tienen un poco de inglés, refuercen su idioma inglés, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, dicen, oye, yo ya tengo un nivel avanzado de inglés, bueno,
entonces pásate al francés. O yo ya tengo un nivel avanzado de francés, ok, entonces si quieres, pues agrega el inglés si así lo quieres. Pero si no, oye, no, mi nivel es básico de inglés, bueno, enfócate en el inglés, porque ya por lo menos lo empezaste, ya estás en eso, sigue trabajando en esa parte para que realmente refleje una diferencia en tu aplicación. Depende de cada quien, es muy variable. Hay personas a las que realmente les es fácil aprender un idioma, hay personas a las que les cuesta mucho trabajo, pero hay elementos o herramientas que nos permiten también avanzar. También, por ejemplo, ya en una asesoría nosotros les explicamos cómo revisamos la parte del idioma, qué hacemos o qué referencias les vamos a dar dependiendo de su nivel, los tiempos que van a tener, porque regresamos al punto. Hay aplicaciones que nos van a permitir el tiempo para prepararlo, hay aplicaciones que no. Depende de muchos factores en ese sentido. Y bueno, para efectos de esta aplicación, la experiencia laboral se requiere mínimo 1 año de experiencia laboral. Ya después de los 3 años de experiencia laboral, estamos hablando de experiencia laboral a tiempo completo, que es a nivel profesional, ¿no? Entonces, entiéndase que ese es el tipo de experiencia laboral que se busca. ¿Por qué poca experiencia laboral? Porque este tipo de programas, estos 3, están orientados pues a gente un poco más joven. Digamos que las personas estos programas abarcan hasta los 41 años de edad, estos 3 categorías federales. Ya después de los 41 realmente no generamos un puntaje para este tipo de categorías que realmente sea bueno. No es que no vaya a haber programas para ustedes, no, simplemente estas categorías así son. En estas categorías, digamos que las personas que mayores puntajes tienen tienden a estar entre los 23 y los 33 años de edad. Por eso es poca la experiencia laboral que se pide, porque está enfocado pues a este tipo de perfiles, ¿no? Si tú tienes 23, 24, no vas a tener tus 5 o 10 años de experiencia, ¿no? A lo mejor tienes 1 o 2 y bueno, sobre eso se reflejan este tipo de aplicaciones en este caso. Entonces, bueno, si tú ya tienes más de 35, ¿ok? Sí es bueno que revises con anticipación si este es el programa para ti y qué tendrías que hacer en ese sentido, porque quizá va a costar un poco más de trabajo llegar a los puntajes, vamos a tener que adecuar el perfil. No que sea imposible, simplemente hay que revisarlo con anticipación para ver si en efecto es válido o quieres trabajar en esas cosas o incluso hay otro programa que te favorece muchísimo más. Ahora bien, en todos los programas se requiere un fondo financiero. El fondo financiero va a ser variable, depende del número de familia que se tenga en este caso. El fondo financiero no es dinero que se le paga a nadie, es dinero que Migración estipula que tú tienes que tener por si cuando llegues, el primer año de que llegas a Canadá ya como residente permanente, como te dije, desde el primer día que llegas tú eres libre de trabajar, estudiar, entrar, salir y demás, pero también eres libre de no trabajar. Y en el caso de gobierno no vas a tener derecho a manutención durante el primer año de ingreso. Entonces, para eso te piden un fondo financiero. Entonces, en caso de que no quieras trabajar, ese fondo va a ser suficiente para solventar gastos de la familia, según el número de familia que sea. Si es 1, si son 5, según el número en ese sentido. Igual ya en la asesoría platicamos de cuándo se va a requerir, cómo se va a requerir, qué tipo de documentación se presenta, todos esos factores, porque igual es un poco de información ahí de repente más personal en ese sentido que ya tratamos pues un poquito más privado. Y luego viene la parte educativa. Para este tipo de programas sí es indispensable que cuenten con una carrera universitaria mínimo. Entiéndase por carrera universitaria, por lo menos una carrera de 3 años, porque en Latinoamérica hay personas que estudiaron 3 años y de ahí, para efectos canadienses, ya se considera carrera universitaria. O personas que tengan incluso ya una especialidad, o personas que tienen 2 carreras o tienen ya maestría, doctorado. Esos son los grados educativos que para este tipo de procesos se requiere en este caso. Siempre van a estar contemplados los miembros de la familia, que en este caso son pareja e hijos o los hijos de mi pareja. Ese es el núcleo familiar que abarca la residencia permanente en principio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que revisamos. Y bueno, como les dije, son 3 las categorías federales. La categoría más utilizada es la categoría de Federal Skilled Worker. Esa es la de trabajador calificado. No se requiere oferta de empleo. Es decir, si yo reúno los requisitos, estoy dentro del puntaje, yo puedo participar en la categoría. Participan todas las posiciones. Aquí no hay distinción. Si eres doctor, si eres abogado, si eres maestro, dentista, ingeniero, no pasa nada.
siempre y cuando reúna los requisitos, puedes postular. De ahí que les digo que hay programas en los que a veces es más sencillo entrar de manera directa que necesariamente obtener una oferta de empleo. ¿Por qué? Porque estas cosas o los requisitos dependen de nosotros. Tenemos que trabajar. Oye, voy a tener que trabajar en el idioma. Pues sí, a lo mejor le vas a invertir un poco de tiempo al idioma para poder tener en lo que se requiere según el puntaje que necesites, pero depende de ti. Entonces, pues ya vamos organizando nuestros tiempos en función de esas necesidades en este caso. Luego está la categoría de trabajador de oficio. Para eso, para esta categoría que está aquí justo en medio, esa sí requiere de una oferta de empleo aprobada en este caso. Entonces, estos son sectores específicos, personas que trabajan en minería, construcción, pero sí se requiere una oferta de empleo. Ahora bien, ay, perdón, la moví. Para efectos de este proceso, también está la categoría de experiencia canadiense. Esta categoría la tienden a usar las personas que vienen a estudiar a Canadá. ¿Por qué? Para cumplir el requisito del proceso de experiencia canadiense se requiere un año tiempo completo de experiencia laboral a nivel profesional en Canadá. Entonces, ¿cómo voy a cubrir yo esa parte si necesito un permiso de trabajo? Y es aquí donde entra el estudio, en este caso. Ahora bien, no todos los programas ni todas las escuelas son elegibles para poder postular a residencia. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con esa parte, ¿ok? En ese sentido, para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay programas a nivel posgrado, que son programas de un año, se llaman Postgraduate Certificates. Si queremos venir a estudiar, por ejemplo, un programa de un año, esto es porque ya terminamos nuestra carrera universitaria, ¿no? Porque si nosotros no tenemos estudios, tendríamos que venir a estudiar un programa de 2 años, que es una carrera técnica, es un college diploma, ¿no? En este caso. Así que, bueno, vamos a hablar del posgrado. En este caso, es un programa de un año que nos da la posibilidad de venir a estudiar tiempo completo, trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Cuando yo me gradúe, si me gradúo en tiempo, voy a poder tener acceso a un permiso de trabajo, un Postgraduate Work Permit, ¿no? Y voy a poder trabajar tiempo completo por el mismo tiempo que estudié, que en este caso es un año. Ahora bien, en este caso, si yo soy soltero, bueno, pues cuando yo me gradúe voy a pasar a la fase laboral. Depende mucho dónde estudié, es decir, en qué provincia. Si estudié en British Columbia, si estudié en Saskatchewan, si estudié en New Brunswick. ¿Por qué? Porque ahí sí, cada provincia tiene diferentes programas para atraer migrantes. Y hay provincias como New Brunswick, como Manitoba, como Saskatchewan, que tienen programas especiales para estudiantes. Entonces, en esas áreas es mucho más accesible en costo de vida, costo de programas y para accesar a los procesos de residencia permanente, en este caso, ¿no? Entonces, depende mucho dónde vayas a estudiar. Y eso es algo que por lo regular las personas ven hasta después. Porque muchas personas llegan, por ejemplo, a zonas como Toronto, Vancouver, ya llegaron, ya se dieron cuenta que hoy aquí no era necesariamente donde tenía que estudiar. Por ejemplo, si tenemos 40 años y queremos venir a estudiar a Toronto, oye, pero de aquí a que estudie yo el programa y luego trabaje, porque aquí se requiere forzosamente que sea un año, pues ya voy a tener, no sé, 43, ya no necesariamente puedo postular a residencia. Entonces, imagínate que ya le pagaste a la escuela, que ya hiciste todo ese gasto, que ya no te van a regresar si tú cambiaste de idea. En ese sentido, hay que verlo con anticipación y ver qué implicaciones tiene, sobre todo si tenemos familia. ¿Por qué? Porque cuando lo vamos a revisar en pareja, bueno, pues yo tengo derecho a estudiar, a trabajar mi medio tiempo, perdón, pero si yo tengo pareja, mi pareja me puede acompañar y mi pareja puede trabajar tiempo completo. Y si tengo hijos, mis hijos pueden acompañarme y pueden estudiar de manera gratuita como cualquier niño canadiense. Entonces, ¿quién va a poder accesar primero a la residencia? La pareja, porque es la que va a estar trabajando. Entonces, sobre eso también se revisa cuando somos pareja, cuando somos familia, en este caso. Oye, pero es que en esta provincia los niños van a tener este tipo de beneficios si vienen a estudiar aquí. Todos esos son conceptos que vamos a ir conociendo y trabajando en ese sentido si quieren venir a estudiar. ¿Por qué? ¿Que queremos venir a estudiar idioma? Ahí no aplica, porque no podemos trabajar y tampoco podemos traer familia.
¿ok? Oye, que quiero hacer este programa porque una escuela de idiomas me dijo que podía hacer este programa, pero un co-op, pero entonces puedo estudiar, pero puedo trabajar medio tiempo y es más barato. Sí, pero ¿a qué costo? Porque igual vas a tener que pagar tu costo de vida en este caso y no te va a permitir postular residencia, no vale para nada, pero ya invertiste un dinero. Oye, con esa cantidad a lo mejor estudiabas ese posgrado en New Brunswick o en Prince Edward Island, que son muchísimo más económicos. Depende de lo que vas a hacer. Hay que considerar qué es lo que quieres hacer, porque el estudio por sí solo no nos da la residencia, pero es el trabajo, ¿no? Y también tener cuidado porque muchas personas dicen, voy a estudiar un programa de 2 años porque me van a dar 2 años de permiso de trabajo, pero ¿cuántos años tienes? ¿Ya estudiaste algo? ¿Qué pasó? Porque lo van a evaluar, ¿no? Y van a decir, oye, ¿tú por qué quieres venir a estudiar este programa de 2 años si tú ya tienes una carrera universitaria? ¿No? Y aparte, tienes esta familia y tienes. Hay que ser coherentes con lo que vamos a hacer, que implique un aporte a lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando vamos a venir a estudiar, vamos a postular a visas, seguimos siendo extranjeros, nos regimos por esa parte. Entonces, en ese sentido, hay que considerarlo. Y son muchas cosas las que se consideran porque regresamos a esta cuestión en la que estamos buscando, pues, migrar a otro país, establecernos, que lo que vayamos a hacer, pues, sea benéfico para nosotros. Entonces, dense el tiempo de revisar eso con anticipación, sea con nosotros, sea con alguien más, pero que esté regulado. En ese sentido, sí que sea un representante autorizado por gobierno, para que realmente puedan reflejar eso a largo plazo, ¿ok? Porque es un gasto importante la parte del estudio, es una inversión de tiempo, de dinero y si tú lo que quieres es que rinda frutos, pues con anticipación hay que verlo, porque es una vía segura, pero va a ir llevando ahí su proceso y hay que irnos asegurando que vamos a ir cumpliendo esos requisitos poco a poco para que eventualmente nos lleven al proceso de residencia. Ahora, no es obligatorio porque hay personas que no requieren venir a estudiar. Regresamos al punto en donde mi perfil ya actual me permite entrar directamente a programas migratorios, ¿no? Ya para postular a residencia permanente. La mayoría de los programas radica en los programas provinciales. Cada provincia tiene sus propios programas para atraer migrantes. Y aquí sí, los niveles de idioma pueden ser menores, pero la experiencia laboral es mayor porque estos programas están enfocados al contrario de los 33 años en adelante de preferencia. No es como limitante, pero hay programas que piden 5 años de experiencia laboral, otros programas que requieren 10 años de experiencia laboral o revisan esa parte. Entonces estás hablando que ya son personas que pues ahí sí, en sus 40, en sus 35, más adelante, porque sí es importante revisar eso. La edad es un factor importante porque entre más grandes, más vamos requiriendo del sector salud. Entonces, por eso, por eso es importante la edad para efectos canadienses, no porque a tus 40 ya estés grande, no, ahora vamos a hablar de las edades por provincia. Ontario y British Columbia abarcan hasta los 41. Ya de ahí los puntajes realmente no dan. Luego vienen Alberta, Manitoba, Nova Scotia, hasta los 45. Luego viene Saskatchewan, hasta los 50. New Brunswick, Prince Edward Island, a los 55. Y luego viene Newfoundland hasta los 59. Después de esa edad, ahí sí ya no hay programas. Entonces, hay que enfocarlos. En los programas hacia residencia permanente, vamos a poder incluir a nuestros hijos hasta los 21 años de edad. ¿Ok? Después de los 21, los hijos ya son independientes. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Igualmente nos van a pedir un fondo financiero. El fondo financiero puede ser variable dependiendo del programa en el que quieras participar. La parte educativa, igual aquí hay programas en los que puede ser una carrera técnica, puede ser una carrera universitaria, puede ser personas que ya tengan maestría, doctorado, dependiendo. Y siempre vamos a incluir, como les dije, pareja e hijos o los hijos de mi pareja, que ese es el núcleo familiar que se contempla en principio. Así que bueno, aquí van a ver. No le hagan caso a esos NOCs porque ya cambiaron, lo tenemos que actualizar con los nuevos NOCs. La numeración cambió porque los nombres siguen siendo los mismos. Solo cambió la numeración. Pero bueno, estos son los salarios de algunas
posiciones, no crean que son todas, nada más las escogimos al azar. Son ocupaciones en demanda, por ejemplo, en el área de Saskatchewan, en este caso. Saskatchewan tiene una lista aproximada de 200 ocupaciones en demanda. No se requiere oferta de empleo para postular a Saskatchewan. Por eso hay una amplitud en ese tipo de provincia. En ese sentido, muchos dicen, ay, es que tú quieres promover Saskatchewan. No es que lo quiera promover, es que le está dando entrada a muchísimas personas porque hay incentivos por parte del gobierno, es la provincia con menos que paga menos impuestos, pero es la provincia con más recursos naturales, por ejemplo. Son muchos factores, ¿no? Pero bueno, aquí hay algunos grupos de posiciones. Por ejemplo, ahí está la parte de administración. Usualmente cuando alguien va a trabajar y va a empezar, si ya por lo menos tiene un poquito de experiencia, va a empezar con el salario promedio. Por ejemplo, si tuvieras una oferta de empleo y tienes que pasar por la visa de trabajo y quieres obtener un LMIA, que es lo que explicamos al principio, el salario tiene que ser el salario promedio, no puede ser el bajo. Entonces, bueno, ese es el salario por hora. Ahí ustedes multiplíquenlo por 40, luego por 52 y ahí les da el salario anual. Y en este caso, por ejemplo, la parte de ingeniería civil radica también ahí en el área de Construction Manager. Toda la parte contable, auditores, analistas, ahí están el Financial Auditors and Accountants. Luego toda el área de marketing, relaciones públicas, ahí hay otras estructuras, la parte de IT. En este caso, esos solo son algunos ejemplos para que más o menos se den una idea. Obviamente no son todos, sería imposible ponerlos todos y aprendernos todos de memoria, pero no crean que estas cantidades nosotros las pusimos al azar, ya están establecidas por gobierno. Entonces, en ese sentido, ya cuando estamos en una asesoría, pues ya simplemente vamos a clasificar en función a tu experiencia, tus estudios, a qué rubro perteneces y ya más o menos nos vamos a dar una idea amplia de, pues, salarios y todos esos aspectos, si necesitas o no algún tipo de certificación, licencia, cuáles son las, qué es lo que vas a hacer en ese sentido o si no lo necesitas, todas esas cuestiones. Entonces, bueno, es mucha información. He tratado de dar respuesta a algunas preguntas que han ido poniendo ahí en la parte del chat, en este caso. Así que bueno, revisen la página de nosotros, pueden ir a la sección de noticias. En la parte de noticias, pues vamos incluyendo cambios, programas, noticias en general en la parte migratoria. También tenemos una sección que se llama Moving to Canada. Ahí pueden ver, pues, cosas que vienen ya cuando obtenemos la residencia. Pueden ver diferentes temas respecto a las provincias. Por ejemplo, cuando ya sean residentes permanentes, ya tienen derecho a visas especiales para papás, para abuelos, incluso hay procesos familiares, si eventualmente les quieren dar la residencia a papás o abuelos o en este caso, si en su momento no incluyeron a sus hijos, ese tipo de procesos. Y bueno, ya se pueden dar ahí cuenta de algunos beneficios que implica, cómo provincias o demás, cosas que hay que considerar al ingresar a Canadá, todos esos factores en ese sentido. Y bueno, pues en este caso, aquí está la información. Si quieren dejar algunas preguntas en la parte del chat, las vamos revisando en este caso. Y pues les va a dar un poquito de información respecto a la consulta y cómo se genera. En este caso, Luis, más o menos de lo que revisamos, en los que voy tomando en cuenta algunas preguntas que me van a ir dejando aquí en la parte del chat, en este caso, y de ahí partimos en ese sentido. Entonces yo voy a tomar un poquito de agua en lo que me dejan algunas preguntas, si es que las hay, y Luis les va a hablar de la asesoría. Bueno, pues gracias Mildred por la información, sí es bastante. Gracias a todos por estar aquí presentes. Para las personas que quisieran tener una evaluación y una consulta con Mildred, esta se lleva a cabo, son 45 minutos, una hora, en la cual Mildred evalúa sus perfiles, el de ustedes y el de su pareja, y les indica cuáles son los mejores programas para poder emigrar, si los hay, de qué forma hacerlos, cuándo lo pueden hacer, cuánto cuesta, a qué provincia, y toda esta información se hace en esa consulta. Para aquellas personas que estén interesadas en saber esto, les pido que se pongan en contacto conmigo a info@globalopp.ca, que es el mail que ven en la pantalla, o www.globalopp.ca,
Y esto es para poderles mandar la información de cuánto cuesta la consulta, qué es lo que necesitan enviar, porque necesitan enviar información acerca de sus currículums, hojas de vida o resúmenes, como lo quieran llamar, cierta información en ellos y toda esta información se les envía por email para que la tengan presente y siempre les pido que me envíen el mail ustedes para que cuando yo les envíe el mail de regreso no se vaya a spam directamente a su correo. Entonces, para aquellas personas que tengan alguna consulta, por favor pónganla en el chat para responderlo. Aquellas personas que necesitan o quieren saber el precio de la consulta y qué necesitan para la consulta, les pido que se pongan en contacto a info@globalopb.ca y con mucho gusto les daré la información. Mire, ¿quieres contestar alguna pregunta al respecto? Sí, bueno, creo que ya fui ahí o diste respuesta a varias. Para quienes preguntaban cuánto duran los procesos, hay procesos que van a durar 6 meses, hay procesos que van a durar 2 años. Es un rango entre ese parámetro, depende, porque cada programa tiene diferentes fases y diferentes tiempos de procesamiento que también se van adecuando cada año en este caso. Y bueno, en ese sentido, para quien pregunta que si analizamos el perfil e ingresamos los documentos a la página de gobierno. Yo como representante autorizado o representante legal, cuando tú me contratas, yo soy quien te representa ante gobierno. Yo tengo mis propios portales por parte de gobierno y en efecto llevamos el proceso desde que empiezas el contrato hasta que llegas a Canadá. Ok, entonces de repente vas a ser mi cliente por 6 meses, de repente vas a ser mi cliente por 2 años o un poco más, porque incluso cuando llegas y ya te dan la residencia permanente, todavía te dan un año para que llegues a Canadá. Entonces, la mayoría no llega ahí corriendo, sino que ya se toma su tiempo y también durante ese tiempo, pues vamos revisando que con la parte de la búsqueda de empleo, todas estas cosas que vas a tener acceso por parte del gobierno y demás. Entonces, bueno, es una transición que vamos llevando desde que empezamos hasta que llegamos a Canadá, que puede ser en tiempo variable en este caso. Y bueno, las edades por provincia son Ontario, British Columbia 41, no que sea 41 propiamente, pero realmente después de esa edad es complejísimo tener los puntajes, pero 41. Y luego vienen Manitoba, Alberta, Nova Scotia 45, Saskatchewan 50, New Brunswick, Prince Edward Island 55, Newfoundland 59. Y bueno, en este caso, aquellos que preguntan que si son mamás solteras, sí, aquí no hay distinción. Si eres mamá o papá soltero, no hay problema en postular. Ya nada más te preguntaremos algunas cosas relacionadas con la custodia y la asesoría, nada más para que las tengas en cuenta en caso de que compartas custodia. Y bueno, solo universitarios, pues no necesariamente, pero pues estamos con la universidad dando la charla a través de la universidad, entonces sí, esta charla estaba enfocada sobre todo a nivel profesional, a nivel de personas que cuentan con ese tipo de nivel educativo en este caso, ¿no? Entonces, bien, yo volteo acá a otra pantalla porque es donde tengo las preguntas. ¿Los auditores deben hacer algún proceso de homologación? Mira, yo estudié Derecho, ¿verdad? Entonces, aquí dentro de Canadá están todas las posiciones clasificadas. Entonces, primero tengo que revisar exactamente tu experiencia laboral. De ahí clasifico y ya cuando clasifique te puedo decir si tienes que pasar por algún tipo de proceso o no. Depende porque en la parte de contabilidad sí hay cosas que necesitas, pero no necesariamente para todo. Entonces, hay que revisar. Pero no se llama homologación, son licencias o certificaciones. Por ejemplo, el contador, si quiere hacer ciertas cosas, puede ser que haga su CPA, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a revisar. Y bien, entonces, como les decía, pues si tienen más de 41 años, no pasa nada. Es que hay muchos otros programas. Esos solo son 3, las vías federales que abarcan hasta ese nivel, ¿no? Entonces, bien, no necesariamente se tiene que tener inglés avanzado para todas las categorías, pero sí es un hecho que vas a necesitar inglés. Eso es algo que no vamos a poder evadir, porque si no, pues cómo trabajas, cómo eres productivo, cómo vas a poder incorporarte, ya incluso para las cosas más básicas, ¿no? Porque es lo que yo les digo a mis clientes. Por ejemplo, si tienes hijos, pues
tendrán de repente que ir al doctor o una emergencia en la escuela. Es importante poder desempeñarnos en el idioma para que también nosotros podamos adaptarnos mejor culturalmente, laboralmente, en todos los sentidos en esa parte. Quien está preguntando si puede venir con una visa de turista a buscar trabajo, no hagan eso. No hagan eso, revisen con anticipación qué quieren hacer, cuáles son sus posibilidades, porque honestamente cuando hacen eso, le digo, si las finanzas no son problema, adelante. O sea, si el dinero no es inconveniente, adelante. Pero si sí lo es, en ese sentido es importante considerarlo porque no se da, no es sencillo, no es como que vas a llevar, porque lo primero que te van a preguntar es, ¿tienes permiso de trabajo? No. Ah, bueno, pues cuando lo tengas vienes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque también las transiciones para pasar de visa de turista a trabajador no siempre se puede hacer dentro de Canadá, entonces hay que contemplar todos esos factores en este caso. Para quien pregunta con los programas de Alberta, necesitas la parte de IT, sí hay programas, pero necesitas una oferta de empleo en este caso. Y bueno, quienes hablan en la parte de enfermería, eso ya lo revisamos en una asesoría porque hay programas específicos. Alberta tiene unos programas, British Columbia tiene otros programas, hay otros a nivel federal. El próximo año se van a aperturar, digamos, dinámicas diferentes para que sea más ágil la incorporación de enfermería. Entonces, bueno, pues sí vienen cambios que van a favorecer a la parte de enfermería. No tengo un precio para quienes preguntan de costos, pues no tengo un precio a destajo, no es como que a todos les cobramos lo mismo, porque depende qué vas a hacer, qué programa, cuál es tu perfil. Hay personas, como les digo, ya tienen incluso pues algún tipo de inconveniente legal previo o a lo mejor ya tuvieron alguna deportación, a lo mejor no, es súper sencillo su proceso. Entonces ya dentro de una asesoría te vas a llevar todo eso por escrito y vas a tener un plan de pago estructurado que incluye, que no incluye, toda esa parte en ese sentido. Quien quiera ver el área de Quebec, como les dije, nosotros no vemos Quebec. Necesitan verlo con alguien que esté regulado para el área de Quebec. En ese sentido, nosotros no damos ofertas de empleo bajo ninguna circunstancia, es ilegal, no estamos autorizados para ello por gobierno en este caso. Y bueno, en ese sentido, pues sí, los programas Wilber están enfocados, pues si tú tienes familia, tienes pareja, adelante, se revisa tal cual y sobre eso se enfoca en este caso. Entonces, a quien pregunta lo relativo a la parte de medicina, ya dentro del proceso se los explicamos. Hay una institución específica, es un proceso que se puede empezar incluso desde antes, pero tienes que tener claro cómo va a estar el puntaje y qué es exactamente lo que vas a hacer para que no empieces con gastos, porque pues la parte de medicina, los exámenes ahí de repente sí pueden costar un tanto, entonces para que vayas planeando en ese sentido. Hay programas para aplicar en algún programa para estudiar. Los programas de el estudio es una herramienta migratoria. El estudio por sí solo no nos da la residencia. Sí hay provincias que tienen beneficios, pero por ejemplo, si tú quieres estudiar en British Columbia y eventualmente quieres pasar un proceso de estudio porque hay programas, hay una lista específica de las maestrías o programas que tienes que estudiar para que sea válido en este caso. Eso no es el que tú quieras. Entonces, esa parte también hay que revisarla y ver, ok, si, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Y de ahí enfocarnos hacia qué provincia te da mejores oportunidades en ese sentido. Y bueno, pues, alguien que me está preguntando por deportación. Bueno, pues eso no es imposible. Sí hemos tenido casos así. No es algo imposible, pero hay que revisar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se dio toda esa situación? Y obviamente tenerlo en cuenta en este caso. Entonces, bien. Ya se me fue. La experiencia de trabajo con los programas co-op cuenta como experiencia canadiense, no. Por eso les dije cuidado con los programas co-op o esos programas que dan, porque esos programas tienden a darlos instituciones de idiomas y no son válidos para efectos migratorios en este caso, ¿no? Pero bueno,
En ese sentido, pues creo que le he dado respuesta a la mayoría de las preguntas. Gracias. Espero que les haya ayudado un poco a entender el sistema migratorio canadiense, que haya sido de utilidad la información. Gracias por estar presentes. Gracias a la Universidad Panamericana. Gracias a Gilmar, que estuvo ahí apoyándonos en esta parte. Y gracias a Luis también, que estuvo con nosotros. Así que bueno, pues muchas gracias. Ya estaré conociendo a algunos de ustedes y nos vemos en una asesoría. Y ahí está el correo info@globalopp.ca para que nos escriban si quieren información ya específica. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Quien me preguntó si se requiere el título, sí se requiere el título, ¿ok? Me imagino que pensum cerrado será que tienes una carta de egresado. No, para efectos canadienses se requiere el título. Entonces, bien, listo. Entonces, hay que revisar. Pero bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Todo gran éxito comienza con una gran decisión. Haz que suceda. Si quieres, en UPANA puedes. UPANA, Universidad Panamericana.